Shalom Haverim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una vez más reunidos en torno al comentario de la Parashá. Y en esta oportunidad nos corresponde la Parashá Bemidbar. Iniciamos el cuarto libro de la Torá, cuarto libro de autoría de Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, y corresponde a la Parashá del día 4 de Sivan del año 5781, 14 de mayo del 2021, segundo año de la pandemia. Y se encuentra precisamente en el Sefer Bamidbar, capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 20. La Parashá Bamidbar, ¿cierto? Básicamente va a iniciar el tema, ¿cierto? De todo lo que va a ser la vida de Am Israel en el desierto. Y vamos a dar un par de datos que parecen bastante interesantes. La Haftará, la sección de la lectura de los profetas, se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 2, del verso 1 al verso 22. Y dice así: Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai. Habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinai, Be Ohel Moed, desde la tienda de reunión, el primer día del segundo mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo, bueno, aquí vienen las instrucciones para censar al pueblo. Ahora, ¿qué es importante recalcar? Tener más o menos unas ideas para contextualizar de qué se trata en general este libro. Este libro de Bemidbar, que significa, como ya lo mencioné, en el desierto, tiene otro significado esta palabra, pero básicamente en el desierto lo vamos a usar con esa acepción por ahora. Se enseñan nuestros sabios judíos, nuestros sabios rabinos, de que lo que va a relatar el libro de Bemidbar son 38 de los 40 años que pasaron los hijos de Israel en el desierto. 38 de 40 años, es decir, prácticamente toda la vida en el desierto, y debido a eso es que la idea de desierto tiene muchas características especiales que debemos aplicarlas a nuestras vidas. Es decir, el libro de Bemidbar, ¿cierto? Abarca prácticamente casi toda la vida del hombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se calcula que 40 años, en los 40 años está representado toda la vida del hombre. Y 38 de esos 40, ¿cierto? Están relatados aquí, están narrados acá, y en 38 de estos 40 años vamos a ver cómo el Eterno va a tratar a la persona. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que nos enseñan nuestros sabios hebreos que dentro de los 5 libros, ¿cierto?, de la autoría de Moshe, cada uno de ellos representa estados de conciencia o de madurez, en realidad, del ser humano, o las características de cada uno de esos estados, en realidad. Y el Sefer Bemidbar representa a los sentimientos. Fíjense ustedes lo que está diciendo solo este comentario, es decir, 38 de los 40 años de nuestra vida tienen que ver con los sentimientos. 38 años de un total de 40 tienen que ver con los sentimientos. ¿Okay?
Entonces, y debido a eso es que la Torá, ¿cierto? Para introducirnos en el tema de en el desierto, como yo acabo de leer, ¿cierto? Vaidaber Adonai el Moshe de Midbar Sinai, y el Eterno habló a Moisés en el desierto, entendiendo de que aquí, ¿cierto? Cuando dice le habló a Moisés, en el fondo Moisés está representando a todo ser humano. ¿Por qué en el desierto? Porque el desierto, ¿cierto? El desierto es inhóspito, el desierto está vacío de cosas terrenales, de materialidad, de banalidad, en realidad, de cosas superfluas, ¿cierto? Cosas no profundas. Está libre de pensamientos extraños, de influencias extrañas. Entonces, esta vaciedad que uno experimenta en el desierto, ¿cierto? La Torá, con partir con las palabras o con iniciarse con las palabras de que Vaidaber Adonai Bemidbar, habló el Eterno en el desierto, nos sugiere a nosotros la idea de que en esta etapa, ¿cierto? En la que nosotros entramos en nuestro propio desierto, porque dicho sea de paso, todos tenemos nuestro propio desierto, entendiendo el desierto como un proceso, ¿cierto?, de maduración, desde que nosotros dejamos, ¿cierto?, cada uno de nosotros, su propia esclavitud para llegar finalmente a ser un hombre libre. En ese desierto, ¿cierto?, el Eterno es quien nos habla. Es decir, esta falta de cosas extrañas, esta vaciedad que se experimenta en el desierto está planificada y planeada por el Eterno, para que el Eterno nos pueda hablar y para que el Eterno nos pueda instruir. ¿Se fijan? Recordamos, ¿cierto?, las palabras el Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, cuando dice: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Es decir, está como dando a entender o sugiriendo de que cuando el rey Usías estaba vivo, Isaías no podía ver al Eterno. ¿Por qué? Porque era, bueno, para los que no saben, ¿cierto?, eran familiares, vivía en la corte, estaba rodeado de todo, no tenía falta de nada, y cuando muere el rey, ¿cierto?, su situación personal cambió, su situación en la corte cambió, recién pudo ver al Señor. Entonces el desierto representa todas aquellas cosas, ¿cierto?, que perdemos, pero que las perdemos con algún objetivo, ¿verdad? Las perdemos con algún objetivo. Entonces quiero hacer dos comentarios al respecto. Uno centrado en esta, ¿cierto?, pérdidas, en las pérdidas que experimentamos, primero, y segundo, el tema de los sentimientos. Entonces, centrándome en lo primero, en esta pérdida, efectivamente es cuando da la impresión que la Torá nos enseña de que efectivamente cuando experimentamos grandes pérdidas es cuando experimentamos también grandes convicciones. Las pérdidas van asociadas a grandes convicciones, sobre todo en el caso nuestro en que somos hijos del Eterno, porque nosotros que somos hijos del Santo, bendito sea su nombre, debemos entender todas las pérdidas, las que sea. Yo hablo, ¿cierto?, una pérdida de una vida humana, porque de repente puede ser que hay gente que le gustan mucho los animales y pierde un animal y es como que perdiera un hijo. Estoy refiriéndome, ¿cierto?, a todo tipo de pérdida, partiendo de lo más importante, que es la pérdida de una vida humana, hasta aquellas cosas que pueden incluso ser materiales, incluso sin mayor valor, pero que representan un valor más que nada sentimental para nosotros. Un recuerdo pequeño, un jarrón, un regalo. Entonces, cuando hablamos de las pérdidas, en el fondo debemos entender que por qué para nosotros son tan importantes aquellas cosas que por designio del Eterno nosotros hemos perdido, o por cosas del azar. A alguien se le perdió no sé,
un llavero o un bolígrafo que le regaló su madre o su padre, qué sé yo, eso es cosa del azar. ¿Por qué, cierto, sufrimos ante las pérdidas? ¿O por qué sufrimos, ya que estamos hablando del desierto, ante un panorama tan inhóspito, tan falto de cosas? Y yo creo que en el fondo lo que nos viene a enseñar en este libro en completo, ¿ah? Yo estamos empezando ahora la primera para allá, pero el libro en completo tiene un sentido tan profundo, un sentido tan profundo. El tema es que nos enseña de que generalmente en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros tratamos de llenar aquellos vacíos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un gran vacío. Y ese vacío se puede, ¿cierto?, traducir en varios pequeños, en realidad, ¿cierto? Alguien que tiene, por ejemplo, un bonito auto no tiene una casa, o alguien que tiene un bonito auto en una casa no tiene una esposa, o alguien que tenga una esposa y un bonito auto no tiene, qué sé yo, no sé, lo que sea. Pero en general nosotros tenemos un solo gran vacío, que es el vacío de Dios. Nosotros tenemos un solo gran vacío, y ese es el vacío de Dios. Todo ser humano experimenta en su vida un vacío, o mejor dicho, experimenta el vacío. Y el tema es que, dependiendo, ¿cierto?, cómo es esta persona, este ser humano, va a procurar llenar este vacío con distintas cosas, ¿cierto?, con lo que sea. Y nosotros, como hijos de Dios, la verdad es que no estamos exentos de esta dinámica. No estamos, ¿cierto?, aparte de lo que ha sido la dinámica de la humanidad desde que Adán perdió lo que perdió. Porque toda esta carencia y este vacío nosotros lo experimentamos cuando caímos de la gracia de Dios. Cuando, cuando nuestro padre Adán, Adán, el primer hombre, fue expulsado. Y, y ese sentido de, de, de vaciedad se ha experimentado por siglos. Eh, entonces, nos hace pensar esta Torá, para allá de la Torá, nos hace pensar de qué forma nosotros, no vamos a hablar del mundo o de la gente que no conoce a Dios, porque ellos tienen su forma y sus métodos de llenar sus vacíos. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿cómo llenamos el vacío que nosotros tenemos? Cuando por ejemplo, el Brit Hadashah nos indica de que sed llenos, la verdad es que si somos cuidadosos y leemos entre líneas, cuando el Brit Hadashah nos insta a ser llenos, es porque parte de la premisa de que estamos vacíos, ¿verdad? Obvio, parte, ¿cierto?, de la base o de la idea base de que sí estamos vacíos, lo cual, ¿cierto?, nos hace en el fondo plantearnos eh, esta idea de que hasta qué punto, ¿cierto?, eh, Dios nos conoce, que nos insta en el fondo, ¿cierto?, Eh, a llenar aquello que nos falta. Es sabido por todos nosotros que el único que puede llenar eso es el Eterno, pero hay algo en el ser humano que siempre lo hace buscar por otro lado, ¿cierto? Nos hace, y digo nos hace porque la verdad es que me parece muy, muy difícil que alguno de nosotros, ¿cierto?, esté exento de una situación así o de los alcances de este estado espiritual, porque es un estado espiritual, ¿verdad? Eh, todos nosotros eh, debemos, ¿cierto?, tratar de comprender la profundidad de la palabra de Dios cuando Él nos insta, en el fondo, a, a llenarnos. Y decía yo que todos nosotros experimentamos de una u otra forma. Y hay algo en el ser humano que siempre lo hace tratar de llenar esto,
sabiendo que solo Dios es quien nos puede llenar, de llenarlo de otra forma, incluso más. Y voy a ir un poquito más allá. Nos hace a nosotros llenarnos de cosas que hacemos para Dios y no llenarnos de Dios, que es distinto. Es decir, uno puede hacer un montón de cosas para Dios, incluso para Dios, pero no está lleno de Dios. No está lleno de Dios. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que dice que, ¿cierto? Nos enseña en un momento en que el santo bendito se quejó por esta, por esta falta de consistencia consistencia y consecuencia del pueblo de Am Israel, y, y el Eterno, ¿cierto?, reclamó: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, había un templo, había un sacrificio, había adoración, había alabanza, pero esa alabanza era vacía. No tenía, ¿cierto? Eh, no tenía sentido. No tenía sentido. Y es por lo que yo acabo de mencionar. Puede suceder que nosotros nos llenemos de tanta actividad para Dios, pero no necesariamente quiere decir que estamos llenos de Dios. Estamos llenos de tareas para Dios, pero no estamos llenos de Dios. Entonces, esa es la primera idea, en realidad, que este libro nos hace, ¿cierto? Nos hace llamar la atención. Y bueno, ¿y por qué nosotros tenemos esta dinámica? ¿Por qué funcionamos así? ¿Por qué sabiendo, cierto? Pues nosotros sabemos lo que es bueno. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Él pide de ti, dice el profeta. Nosotros, sabiendo eso, sabedores de aquello, ¿cierto? ¿Por qué no actuamos como el Eterno espera? Y aquí viene el segundo comentario que yo quiero hacer en el contexto de esta paracha. Y los rabinos, como ya mencioné, nos enseñan que este libro de Bemidbar trata, ¿cierto?, de los sentimientos. Esta cosa tan así, tan voluble, tan líquida como los sentimientos. O sea, este pensamiento de los rabinos nos debiera a nosotros hacer meditar respecto de esto, de los sentimientos. En el contexto, ¿cierto?, de los sacrificios, la grasa que se quemaba para el Eterno representaba los sentimientos. Es decir, los sentimientos yo tengo que dejarlos en el altar para quemarlos. ¿Por qué? Porque si yo me guío única y exclusivamente por mis sentimientos en mi relación con Dios, ¿cierto?, mi relación va a experimentar altos y bajos constantemente. Pensemos en nuestras vidas. Si nosotros pensamos en nuestra vida y hacemos un análisis, ¿qué porcentaje de decisiones importantes? No estoy hablando de que te levantaste en la mañana y no sabías qué camisa ponerte, si la celeste o la blanca. No, estoy hablando de decisiones que marcaron tu vida. Dicen por ahí de que hay 5, ¿cierto?, decisiones que marcan tu vida. 5. Y esas 5 van a determinar quién vas a ser tú durante toda tu vida. Entonces pensemos, si esas 5 decisiones nosotros las tomamos basadas en nuestros sentimientos, que son tan cambiantes como el viento, imagínense ustedes, hasta el propio Hashem, bendito sea su nombre, puede caer, ¿cierto?, dentro de, de esta área o este círculo donde nosotros decidimos. Y luego nosotros decidimos entonces eh, cosas tan trascendentales, tan determinantes, ¿cierto?, respecto del Eterno, y todas basadas en nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces nosotros mismos le hemos prometido cosas al Eterno que finalmente y muy tristemente nos hemos dado cuenta no hemos podido cumplir? No podemos cumplir.
los compromisos. Estoy hablando de los compromisos con el Eterno, los compromisos con el Santo Bendito, ¿cierto? Las promesas que hacemos, los votos que hacemos con el Santo Bendito, eh, ¿están basados en qué? ¿Qué porcentaje, cuántos de ellos están basados en lo que yo siento hoy día? Y lo que yo siento hoy día puede que no sea lo mismo que sienta, ¿cierto?, el día de mañana. Entonces, muchas de nuestras decisiones determinantes, importantes, trascendentales, están tomadas basadas en nuestros sentimientos. Si nosotros somos inteligentes, debiéramos pedirle, ¿cierto?, al Eterno y más específicamente al Ruach HaKodesh, quien nos llena, nos mueve, nos constriñe, nos habla, ¿cierto?, nos arrincona, por decirlo de alguna forma coloquial. Debiéramos pedirle que Él nos dé inteligencia para pensar en esto. ¿Quién es? ¿Qué, mejor dicho, no quién es? ¿Qué ha pesado al momento de tomar una decisión, insisto en esto, trascendental? ¿Mi conocimiento, mi convicción o los sentimientos? ¿Por qué un día quiero una cosa y el otro día no lo quiero? ¿Por qué estoy un tiempo contento con la Cajal y después no quiero la Cajal? ¿Por qué me gustan mis hermanos y después no quiero a mis hermanos? ¿No será que gran parte de lo que mueve mi vida son sentimientos en el fondo y no convicciones? ¿Qué porcentaje de nuestra vida se mueve por convicciones? Incluso convicciones que te llevan a hacer no lo que tú quieres, sino lo que tú tienes que hacer. Ahí está la diferencia, ¿cierto?, entre un sentimiento y una convicción. La convicción es aquello que te mueve a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, incluso contra tus propios sentimientos, incluso contra aquello que tú sientes. Cuando, por ejemplo, nos sentimos ofendidos y cambia toda nuestra vida, cambia el trato con, con mis hermanos o hermanas, por un tema que yo tuve con alguien, no estoy tomando una decisión basada en sentimientos, exactamente, y no en convicciones, y no en convicciones. No es posible que las personas sean malas hoy día y buenas mañana, o buenas hoy día y malas mañana. No puede ser, no es posible, no es posible. Lo que está cambiando es la forma de mirar, la forma de juzgar, la forma de aquilatar a las personas, de pesar a las personas. Y por eso hoy día estoy tan encantado con una persona y al otro día estoy defraudado, me siento defraudado por la persona. Y eso va para todos. O sea, puede que yo me haya sentido encantado con alguien, y con un hermano o con quien sea, y después estoy defraudado, y así también me da la impresión que los otros pueden sentirse encantados conmigo y después defraudados de mí. ¿Se fijan? Entonces, en el desierto, allí es donde Dios, allí es donde Dios trata nuestras vidas, en pleno desierto. Y en el desierto, como no tengo nada a qué echar mano, porque, como dije al principio, el desierto efectivamente está libre de todo, ¿cierto? De cosas extrañas, de influencias extrañas, de presiones extrañas. Entonces, solo entonces Dios me puede hablar. En el desierto de mi corazón, en la soledad de mi conciencia, en la soledad de las paredes de mi cuarto, y me refiero, ¿cierto?, como dicen los sabios hebreos, las paredes del corazón. Cuando el rey se volvió hacia la pared a llorar, se volvió hacia las paredes de su propio corazón. Entonces, ahí en esas circunstancias, cuando estamos solos, cuando lo que pensábamos seguro ya no está, sencillamente ya no está, lo que sea, y todo, todo experimenta un movimiento tectónico, cambios tectónicos, todo cambia de lugar, lo que era tan importante luego ahora no es tan importante. Dicen que las personas que sufren
algún tipo de problema al corazón, un preinfarto o un infarto, ¿cierto?, al miocardio, lo que sea, pero respecto de su integridad física y específicamente de su corazón, una vez que salen de eso, todo les ha cambiado, quedan muy sensibles y no solo eso, sino que hay toda una reevaluación de su vida. Lo que antes él creía que era importante, ya luego no es tan importante. ¿Por qué? Porque se produjo un movimiento tectónico ahí, o sea, las placas se movieron, ¿cierto? Y lo que estaba al final ahora es lo primero, y lo que estaba primero ahora es al final. Entonces, esta para allá nos debiera hacer pensar en, o debiera, mejor dicho, hacernos situarnos en realidad, a nosotros en el desierto de nuestra vida. ¿Y sabe por qué hablo del desierto de nuestra vida o de la vaciedad de nuestra vida? Porque nosotros llegamos desnudos a este mundo y nosotros nos iremos desnudos. Nosotros llegamos desnudos y nos iremos desnudos. ¿Se fijan? Todo lo demás, todo lo que forma nuestra vida, ¿cierto?, es parte del equipaje para que atravesemos el desierto. Pero en este desierto yo debo entender que hay cosas que son muy importantes en mi equipaje y hay cosas que son secundarias. Nunca debo perder de vista o perderme en el horizonte de que estoy atravesando en un desierto y este sentimiento de vaciedad que experimento es bueno para mí, es para que busque en el Eterno, que Él me pueda llenar. Porque si hay alguien que conoce nuestra necesidad, ¿cierto?, es el Santo Bendito. Dice el Brit Hadashah en la carta de Jacob, Yeret Jacob, Hei Het 5.8, dice, Ken ohilu gam atem ve ametsu levavhem ki karov adon lavo. Tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, eso nos falta a nosotros, afirmar nuestros corazones, retener nuestros sentimientos. La idea, ¿cierto?, que nos dan nuestros sabios hebreos sobre esta idea del carruaje, es decir, estos caballos que de repente desbocados, ¿cierto?, no tienen quien los controle. Esa es la idea de la carta aquí de Jacob. Afirmad vuestros corazones. No que hoy día digamos sí, mañana no. Hoy día decimos sí, mañana no estoy tan seguro. Sino que tener algo contundente, algo estable, algo inconmovible, ¿cierto? Afirmemos nuestros corazones y tengamos conciencia que estamos en nuestro propio desierto y reevaluemos nuestras vidas. ¿Qué es importante para ti? Generalmente las personas cuando experimentan una pérdida fuerte y trágica, hay una reevaluación de, de sus prioridades. Pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? Entonces aquí estamos nosotros en nuestro desierto. Y en el desierto de nuestra vida, al igual como dice la Escritura, luego ahora el Eterno nos habla. Ahora el Eterno nos puede hablar. Ahora que no tenemos nada. Ahora que no que lo hemos perdido todo, sino que todo lo estimamos a pérdida. Fíjate qué importantes palabras del el Sheliach, el apóstol. Todo lo que yo he ganado, todo lo que aprendí, todo lo que me enseñaron, todo esto lo estimo, lo tengo como pérdida. Lo estimaba como sin valor, vacío. ¿Para qué? Para que si de alguna forma él iba a ser lleno del Señor, del Espíritu de Dios. El mismo que nos dice a nosotros, ser llenos del Ruach HaKodesh. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude a cruzar nuestro desierto. Y en la medida que podamos ayudar a nuestro hermano en su caminar para que su desierto no sea tan largo, nos vamos a sentir bendecidos. Siempre nos sentimos bendecidos cuando nos damos cuenta que en el desierto no estoy yo solo atravesándolo,
hay estos hermanos que van conmigo y que a lo mejor de alguna u otra manera también experimentan la misma vaciedad en sus vidas y por eso están al lado nuestro, por eso también buscan al Eterno. Que Hashem nos bendiga. Shabbat Shalom.